Muy buenas noches, qué bueno que puedan estar acompañándonos en este martes. Ya estamos entrando a mitad de semana. Como iglesia hemos estado en ayuno y en oración, así que me pareció muy conveniente seguir hablando acerca de la oración, y hoy vamos a hablar acerca de la oración en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que significa poder y autoridad para nosotros los hijos de Dios. Así que bienvenidos aquí a este espacio llamado Bajo sus alas. ¿Y por qué bajo sus alas? Porque es así como el Señor quiere que permanezcamos, bajo la cobertura de Él, pero sobre todo nosotros sintiendo esa cobertura como hijos de Dios en todo lo que hacemos. Así que desde ya pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, y acompáñenme al libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Y aquí es Jesús hablando y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Algo que entendí yo cuando he pasado por situaciones muy difíciles en mi vida, tanto personales como individuos, tanto como familiares, como personales, económicos, muchas cosas que a veces pasamos, situaciones muy difíciles. He aprendido que depender de la oración ha sido lo mejor que me ha pasado. Tener esas experiencias sobrenaturales con Dios ha sido lo mejor. Y cuando digo experiencias sobrenaturales es porque a pesar de todo, ¿verdad? Que pasamos tristeza, dolor, angustia, duda, muchas cosas que pueden venir a nuestras vidas en medio de la oración, cuando tenemos ese deseo de pasar tiempo con Dios, cuando tenemos ese deseo de encontrarnos con Dios, encontramos paz, encontramos sanidad, encontramos liberación, restauración y pues sobre todo gozo. En medio de todo lo que yo he vivido, a pesar de, he encontrado gozo, ¿verdad? Y puedo comparar el gozo que tenía antes cuando andaba de fiesta para aquí, para allá, y comparo el gozo, pues con este gozo no se compara nada, déjeme decirle, doy testimonio de eso. Así que es muy importante estar en oración y en comunión con Dios. Así que para mí la oración ha sido como dar pasos para acercarme a la presencia de Dios, para tener esa transformación que hoy en día de la cual doy testimonio, ¿verdad? Y encontrarme con ser una hija de Dios hoy y poder predicar y poder usar estos medios y este video para poder llegar a su vida y poderle dar testimonio a usted de que Dios es real y que Dios existe. Y que si tenemos la conciencia de que tenemos que tener oración e intimidad con Dios, pues es lo mejor que podemos hacer. Pues yo te invito a que desde ya tú puedas ahí en tu casa encontrar un espacio, un lugar donde puedas tener intimidad con Dios, apartarte con Él. Y si no puedes, pues aléjate de la casa, de todos los que te rodean o de todos los que tú crees o de todas las cosas que crees que puedan interrumpir o de una manera alejarte para no tener esa intimidad o esa oración con Dios. Algo que me gusta mucho a mí es hacer conciencia que la oración no debe de ser aburrida, no debe de ser con sueño, no debe de ser tediosa, no debe de ser ay, qué aburrido orar, otra vez vamos a orar, o que debe ser una carga. La oración debe ser apasionante, la oración debe ser algo que anhelas, algo que deseas, como cuando tú tienes ganas de comer algo y tú te lo compras y te lo comes con mucho gusto. Así debe ser la oración, acercarnos a beber de su presencia, como cuando tenemos sed y hacemos mucho ejercicio y tomamos ese vaso tan refrescante, ¿verdad? Así debe ser nuestro espíritu, fresco se debe de sentir. ¿Cómo tenemos nuestro espíritu en este momento? ¿Bien hidratado o deshidratado? Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de lo que necesitemos, así es como nosotros vamos adquiriendo. Si tengo hambre, pues como; si tengo sed, pues tomo. Pero ¿qué hay del Espíritu? ¿Cómo puedes sentir a alguien que no conoce a Dios, que necesita el Espíritu Santo? Mas nosotros que damos testimonio que eso es real, y que cuando ya estás cansado de la vida, ya nada te llena, no eres feliz, tienes problemas, tienes situación difícil, estás deshidratado y necesitas llenarte con el agua de Dios, con el agua que sabe refrescar, pero sobre todo el agua que sabe dar vida, que está a través de la palabra y conociendo a Jesús y teniéndole en nuestro corazón.
Así que hoy debemos de acercarnos a la presencia de Dios, debemos de acercarnos como esos niños que se acercan a los padres con tanta inocencia, cuando están agripados, cuando tienen un problema, cuando tienen un dolor, se acercan a nosotros los padres y cuando están cerca de nosotros se sienten hasta aliviados. Así debemos de ser nosotros, entrar a la presencia de Dios sin ningún prejuicio, que la inocencia no nos sea robada, que el enemigo no venga a robarnos esa inocencia con los problemas que estás teniendo, con la dificultad que estás teniendo, con lo malo que la estás pasando a lo mejor en este momento, y tú en tu mente diciendo, pues es que si Dios fuera real, yo ya no estuviera así. Si Dios fuera real, yo ya tuviera esto, ya no tuviera esto. Déjame decirte que a veces no somos sanos porque Dios no quiere o porque Dios no quiere sanarte. No, eso ya está hecho, ya tú ya eres sano. Si tú lo crees en este momento, mientras decimos y declaras conmigo, soy sano en el nombre de Jesús, somos sanos. Pero lamentablemente a veces hay cosas que nosotros mismos no las hemos buscado y que son maldiciones generacionales, que son cosas que nos persiguen y que tienes que pelearla en el espíritu y tienes que convertirte en un hijo de Dios. Pero está también la otra opción, que puede ser un proceso que necesitas pasar para crecer y madurar. Me gusta recordar esto porque no quiero que dejes de creer en Dios. Puedo sentir en mi espíritu que has dejado de creer en Dios, has dejado de decir, bueno, es que si eres real, bueno, pues sácame, bueno, pues sáname, bueno, pues esto, bueno, pues el otro, ¿verdad? Porque somos así tan demandantes de todo, pero lo que no nos damos cuenta es que así como somos demandantes, también tenemos que ser ofertantes. Y te ofreces a Dios, ofrécele tu corazón, ofrécele alabanza, ofrécele adoración, y tú verás cómo Dios va a estar contigo en tu vida. Así que debemos de acercarnos a Dios, ¿verdad? Con esa inocencia, ¿verdad? Porque necesitamos eso. Pero algo que a mí me gusta y lo que yo he experimentado en la presencia de Dios cuando me he acercado en oración y en adoración y en exaltación al Señor, es que no solo oro y Él me escucha, sino que recibo también. Al mismo tiempo que le doy, yo recibo, y recibo autoridad, recibo esa parte que Dios nos da como padre a hijo, nos da esa autoridad para gobernar sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre la contienda. Y necesitamos nosotros tener esa autoridad para poder pelear en oración ciertas situaciones que tú estás viviendo. Las tienes que pelear, tienes que ser muy valiente y tienes que ser muy, pero muy esforzado. Así que esfuérzate, sé valiente y esforzado, y tú vas a ver cómo las oraciones van a ser escuchadas. No te conformes a que tus oraciones no sean contestadas. No te conformes a eso, porque si te estás conformando a no recibir contestación de Dios, es porque te vas a conformar a no tener relación con Él y te vas a acostumbrar hasta tal punto que ya no vas a querer ni estar con Dios, ni orar con Dios, ni alabarle, ni adorarle, ni mucho menos congregarte en un lugar donde tú puedas ser enseñado, equipado y enviado para ser un discípulo. Este es el tiempo de ya no ser solo un oidor, sino de ser un discípulo de Dios. Dios te quiere, escúchame bien tú que me estás viendo ahí, Dios te quiere como un discípulo, no como un oyente. Ya no más solo a oír, ya no más solo a ver, ya no más solo a ir a chismear allá a la iglesia o a ver quién hace y quién no hace, ya no más solo para ir a meter problemas. No, tú eres un trigo, no eres cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos si es necesario, pero tú decides qué serlo. Así que tú necesitas ya ser un discípulo. Es tiempo de ser un discípulo de Dios. Dios está esperando que te conviertas en ello, porque solo a los discípulos Él les enseñaba, los entrenaba. Solo los discípulos siguen a Jesús. Los demás seguirán siendo seguidores y oidores, pero no se convertirán en discípulos. Y esto está muy peligroso. Algo que me llama mucho la atención a mí es que cuando he conocido a personas y saben que soy sierva de Dios y que soy esposa de un pastor y que nos movemos en la iglesia, lo primero que muchas veces me han dicho al despedirse de mí es: ore por esto, le pido sus oraciones por esto, o me escriben para que ore por tal situación, cosa que a mí me pone muy feliz y muy contenta, porque me siento muy honrada de que muchos de ustedes han escrito y me han dicho que ore por tal cosa. Eso es muy bonito. Sígalo haciendo, porque la palabra de Dios nos enseña que si 1 o 2 están,
pues ahí está Él, y ponernos de acuerdo para orar, eso es poderoso. A mí me gusta orar y ir a la intercesión, y después de la intercesión ir a la guerra espiritual, y son niveles de oración que me ha gustado experimentar mucho, así que no deje de hacerlo. Pero aquí hago un paréntesis, déjame decirte que hay oraciones que te corresponden únicamente a ti pelearlas. Hay oraciones que solo a ti se te va a dar autoridad sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa situación. Vamos a orar juntos, sí, pero tú necesitas levantarte con poder y con autoridad, ¿verdad? Algo que me gusta a mí es que una característica de los niños es que cuando quieren algo de papá y mamá, ellos se acercan muy confiadamente a sus padres, y así debemos de ser nosotros. ¿Te has estado acercando a Dios confiadamente? ¿O estos tiempos te diste cuenta que tu nivel de confianza no era la suficiente y has estado desconfiada y desconfiado? A tal punto que vemos que las actitudes de no ir a la iglesia, no buscar de Dios, no quieres estar con tus familiares y sigues reteniéndote encerrado y un montón de cosas, es porque no estás viviendo confiado. Y claro, pues si no lo conoces, tienes razón, sigue encerradito, porque la confianza, la desconfianza es tremenda. Tenemos que tener confianza en Dios, sabiendo que todo lo que pase a nosotros no llegará. Y si llega, mira, no va a ser como dicen, no va a ser de mortandad, no va a ser de muerte, pero eso solo tú lo tienes que confiar. En tu corazón tienes que estar confiada. Recuerda que si estás pasando a veces situaciones difíciles es porque ya escuchaste al enemigo por las noticias, por el amigo, por los familiares y por todo lo que dicen que estás enferma, pero por todo lo que dicen, estás enferma de miedo o enfermo de miedo, o estás ya estás hasta nervioso de que si te vas a morir y apenas tienes una gripe. Entonces, sea muy confiado en el Señor. Algo que me gusta que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 es que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, quiero recordarte dos cosas: entrar confiadamente y estar confiadamente en Dios es bueno, porque no solo vas a estar confiado, no solo vas a tener fe, y un hijo que tiene fe, un hijo que sabe escuchar la voz de Dios, pero que sabe someterse en oración, en alabanza y en adoración, va a recibir autoridad de parte de Dios. Como te dije, son tiempos de convertirse en discípulo. Discípulo, recuerda esta palabra, discípulo. 2021 es tiempo para madurar y para convertirnos en discípulos. Mateo capítulo 22 versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí están hablando de Jesús. Y vinieron a él, y estableció a 12 que estuviesen con él, o sea, sus discípulos, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar, para echar fuera demonios. Y si usted piensa en esta palabra, usted necesita esa autoridad ahorita mismo. Usted necesita autoridad para echar fuera ese problema, esa enfermedad. Usted la necesita. Claro que por supuesto que la necesitamos. Yo en este momento estoy anhelando y estoy pidiendo y estoy orando y estoy haciendo todo lo que tenga que hacer para recibir más autoridad de parte de Dios, para que cuando ore sea desde ese territorio de victoria, que sea desde ese territorio que me hace verme, sentirme y vivir como alguien que ya tiene la victoria, como alguien victorioso. Pero si tú no conoces lo que Jesús hizo en la cruz por ti, va a estar muy difícil que tú pelees desde esa situación con victoria. Siempre vas a querer orar y vas a tratar de pelear, pero en realidad no lo vas a hacer. Siempre va a ser desde la emoción, siempre va a ser desde el dolor, siempre va a ser desde la culpa o de la circunstancia difícil que estás pasando, hasta el punto que el enemigo nos pone en la casilla de víctimas. Y cuando ya somos victimarios, ¿quién nos saca de ahí? El pobrecito y la pobrecita de mí, la sufrida, y la que a mí me hacen todo, o el que a mí me hacen todo. Entonces, cuidado con eso, porque el enemigo está al acecho de tu vida.
Y espero que te estés dando cuenta, espero que lo estés oliendo, espero que lo estés olfateando, espero que estés discerniendo estos tiempos de cómo el enemigo hoy sí vemos cómo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero va a depender mucho de ti que tú quieras que eso no pase en tu vida. Así que pertenecemos a un reino que sufre violencia, pertenecemos a un reino y el reino de Dios está sufriendo violencia ahora mismo más que nunca. Siempre lo ha sufrido, pero va de aumento en aumento. Así que nosotros nos tenemos que ir preparando mucho más y mucho más y mucho más. No te quedes. Tu iglesia ya abrió, pues ve y congrégate. No abrió tu iglesia, pues ve y busca otra, pero congrégate donde hablen la verdad, donde sientas presencia de Dios, donde canten y alaben y adoren con el corazón, con un corazón entendido en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué? Porque son los tiempos de ya no jugar a la iglesia, son tiempos de prepararnos, es tiempo de que la iglesia se levante a hacer discípulos, a convertir aquellos en hijos de Dios, aquellos que saben confiar en el Padre Celestial. Así que vamos avanzando con eso. Algo que a mí me gusta mencionar mucho es que cuando escogemos estar en los caminos de Dios, sabemos que no son fáciles y que sus caminos son estrechos y que sus caminos son muy bonitos, pero sí son difíciles. ¿Por qué? Porque humanamente traemos tantas cosas que nos cuesta despegarnos de ella, ¿verdad? Son tantas cosas a veces tan simples y tan tontas, pero que realmente nos cuestan despegarnos y que eso nos hace el caminar de Dios un poco difícil. Pero somos nosotros, al final, los culpables que no queremos deshacernos de todas esas cosas malvadas que traemos, ¿verdad? Ya sea que porque las decidimos ser así o porque las traemos ya en la genética o por maldición generacional, por lo que sea, pero necesita haber un cambio cuando venimos a Dios. Y eso es lo que no todos soportan y eso es lo que no todos quieren, estar en las cosas de Dios, porque saben que tienen que cambiar, saben que tienen que dejar eso que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho a mí mencionar es así como David, que pasó por situaciones muy difíciles antes de ser escogido para gobernar y para ser grande, y Dios lo escogió para hacer cosas grandes. Y antes de eso él sufrió un proceso muy fuerte y sufrió rechazo, ¿verdad? Lo vemos cómo lo rechazaban sus hermanos, incluso su padre, ¿verdad? Peleas y persecuciones, ¿verdad? Y podemos ver en la vida de David cómo fue sometido a grandes peleas, pero de todas ellas salió victorioso. También fue perseguido de muerte y aún así no lo mataron, porque Dios siempre lo protegía, Dios siempre lo cuidaba, y eso es muy bonito, saber que hay alguien por ti. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso solo un hijo lo puede decir y solo un hijo lo puede entender, un hijo de Dios, ¿verdad? Así que, y otra cosa característica que me gusta mucho de David, y siempre lo voy a decir, es que él cometió muchos errores y él fue tan imperfecto como tú y como yo, pero que cuando cometía errores él se arrepentía y sabía humillarse delante de Dios. Y creo que son características muy importantes que tenemos que tener cuando nos acercamos a la presencia de Dios, es saber que tenemos que ser humildes y humillarnos delante de la presencia de Dios, reconocer que somos pecadores, que somos malcriados, que hemos sido deshonrosos, que no hemos sido buenas personas, ¿verdad? Que tenemos y que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Cuando tú seas sincero con Dios, tú vas a ver cómo vas a ver la gloria y la gracia de Dios sobre tu vida. Así que me gusta mucho. Hay una parte de David que me gusta mucho y yo lo llamo David teniendo autoridad, ¿verdad? David el de la autoridad, porque mientras llevaba algo a sus hermanos, escuchó a un filisteo gritar en contra de Dios. Y a David, por supuesto, esto no le gustó. Y David, ¿sabe cuál fue la actitud? Pues él como pudo, ¿verdad? Él se acercó al filisteo y le fue a decir, ¿verdad? Que cómo iba él a decir algo en contra de Dios, ¿verdad? Y que David no peleaba con la misma fuerza que a lo mejor que él, sino que peleaba con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y eso es lo más bonito que David nos muestra en esta historia, ¿verdad? Muchas veces hemos usado la historia de David para decir qué tan grande
es confiar en Dios, pero realmente esa historia es para que nosotros veamos que lo mismo que Dios, que diga David pasó y Dios lo ayudó a salir de tantas cosas, pues de la misma manera hoy en día para nosotros. Así que use la historia de David para derrotar también esos gigantes. ¿Y cuál sería el gigante de hoy en día? El gigante de hoy en día sería la enfermedad, sería el problemas familiares, matrimoniales, materiales, pobreza, economía, cualquier cosa. Eso es un gigante para nosotros el día de hoy. Así que nosotros tenemos que luchar contra ese gigante. Pelea y levántate contra ese gigante que nos quiere derrotar, pero que nosotros vamos a ir en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para derrotarlo, ¿verdad? Pero usted me va a decir, pero sí siempre estoy pidiendo en el nombre de Jesús y no veo que las cosas pasen, no veo que las cosas sucedan, ¿verdad? No sé cómo pedir. Entonces muchas veces estamos pidiendo de mente a mente, no estamos siguiendo más allá. Otra cosa es pedir en ese nombre que se nos ha sido revelado. El nombre de Jesús se te tiene que ser revelado. Tienes que saber que ese nombre es sobre todo un nombre que es un nombre que lleva poder. Tienes que conocer qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti, por qué se sacrificó, por qué fue crucificado, ¿verdad? Que son dos cosas muy importantes. Y otra cosa es pedir en el nombre de Jesús bajo autoridad y bajo gobierno. Y esto es un poquito más difícil, porque si nos ha costado estar bajo el gobierno de nuestros padres terrenales que lo vemos, ¿cuánto más nos va a costar estar bajo el gobierno de Dios que no lo vemos? Entonces, y cuando leemos la Biblia y la palabra de Dios, ahí están sus estatutos, ahí están sus mandatos, ahí están sus mandamientos, ahí están sus normativas, sus reglas, pero no a todos nos gusta, no a todos nos parece. Unas cosas sí y otras cosas no. Y con eso peleamos siempre. Pero yo te digo, nos conviene estar cerca de la presencia de Dios, nos conviene estar bajo el gobierno de Dios. Y para terminar, quiero compartir con ustedes Juan 14, 11 al 14. Y dice Jesús, y te dice a ti así: creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais, escuche bien, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que yo te invito a que conozcas a Jesús, que vayas y le conozcas, y todo lo que pidieres en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, será hecho, porque Él dice que Él lo hará, y Él es fiel a su palabra, y Él cumple lo que promete. Yo soy testigo de eso. Hasta el día de hoy, Jesús, Dios, ha cumplido todo lo que ha dicho sobre nuestras vidas. Así que bendiciones, espero vernos, no el martes que viene, sino hasta el próximo. Recuerde que estamos trabajando un martes sí, un martes no. Conéctese cada vez que pueda. Envíe por favor este video a sus seres queridos. Suscríbase a nuestra página Casa de Oración Vino Nuevo. Danos un like, pues los likes sabes que nos ayudan a que tenga las vistas, nos ayudan a que este video pues por las vistas sean vistos por otras personas, y queremos alcanzar a muchas personas. Ayúdanos a ir a otros países, incluso a través de estos videos, ¿verdad? También pues presiona ahí la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos videos y de estas prédicas también que se dan aquí en nuestra iglesia los días miércoles, que estamos conectados a las 7 en punto de la noche, y los días domingos a las 10 de la mañana. Así que te invitamos a que sigas en este río, en esta corriente que el Señor nos ha dado, para que sigamos recibiendo de su palabra y de su revelación. Así que Dios te bendiga y bendiciones, y los que estamos orando y ayunando, sigamos siendo esforzados, porque el Señor nos traerá grandes y nuevas cosas. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo.
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres por tu sangre. Se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.